Hola a todos, ¿cómo están? Vamos ahora a continuar con nuestras clases de construcción sostenible bajo esta modalidad virtual, en la cual pues yo voy a grabar las clases, las compartiré. Eh, Anteriormente veníamos hablando de todo aquello que tenga que ver con el cambio climático, eso lo hicimos presencialmente. Recuerden que para ello se les dejó una lectura en el aula virtual en la cual ustedes pues deberán hacer seguimiento a ese documento pensando en el segundo parcial que realizaremos más adelante. Bien, entonces la temática que vamos a ver ahora, entonces consiste en lo que es el impacto ambiental. Si nosotros nos ponemos o tratamos de definir lo que es impacto ambiental, generalmente lo estamos asociando con cosas negativas. Entonces, muy comúnmente en los medios de comunicación vemos que se asocian o se asocian esas dos palabras, impacto ambiental, por ejemplo, a cosas negativas. Por ejemplo, eh, se estalló un tubo que transporta petróleo, entonces hay derrame, hay una afectación a la zona, entonces ¿cuál es el impacto ambiental? Entonces el impacto se asocia a contaminación del suelo, contaminación de fuentes hídricas, cosas así por el estilo. En nuestro caso, como ingenieros civiles, podemos estar ejecutando proyectos donde es necesario realizar talas o trasplantes de material vegetal. Entonces esto inmediatamente pues genera una serie de impactos. Entonces, ¿sobre qué? Sobre el componente biótico y obviamente sobre lo que es flora. Entonces, es muy común que el impacto ambiental siempre lo asociemos a cosas negativas. Pero entonces, a ciencia cierta o de acuerdo a lo que es la literatura, ¿qué es un impacto ambiental? Entonces, básicamente es cualquier acción que ejercemos nosotros hacia el medio ambiente. Entonces, entendamos el medio ambiente como un componente no solamente de flora y fauna, sino también incluye el componente comunidades, ¿sí? Entonces, esas acciones obviamente repercuten sobre un sitio específico, vuelvo e insisto, que tiene tres componentes, flora, fauna y comunidades, donde esas consecuencias no necesariamente son negativas, también pueden ser positivas. Entonces, un ejemplo de esto, podemos referenciar un acueducto veredal. Por ejemplo, la instalación de una bomba que nos permita extraer agua de fuentes subterráneas. Entonces estoy beneficiando a una comunidad y por ende puedo estar beneficiando a un componente vegetal, llámese flora, por ejemplo. Entonces, esas consecuencias pueden verse en un corto plazo, en un mediano plazo o incluso pues en un muy largo plazo. No importa si son ellas positivas o negativas. Entonces, a eso nos referimos a impacto ambiental. Entonces, no nos centremos en que es únicamente algo negativo, sino que también pueden ser cosas que favorezcan a cualquiera de los componentes que hemos revisado. Entonces, si nos centramos en los impactos, en las consecuencias que se pueden generar de un proyecto, entonces podemos tener impactos directos o indirectos. Entonces, esos impactos se pueden dar en un corto o largo plazo. Entonces, un impacto directo pues, que puede ser negativo es eh, el trasplante de árboles. Entonces, que el trasplante de árboles me implica mover capa vegetal, que de pronto yo puedo estar a la hora de trasplantar o cortar árboles, yo puedo estar afectando especies animales que viven en esos, digamos, en esos sitios. Entonces, ahí puede estar dando, por ejemplo, un efecto directo y de corto plazo. Podemos encontrar también efectos temporales o permanentes que a su vez pueden ser reversibles o irreversibles. Entonces, temporales quiere decir que tiene un inicio y tiene un final,
permanentes es que si, digamos, entré con mi proyecto en un sitio, como por ejemplo una hidroeléctrica, entonces yo voy a dañar un componente biótico en ese sitio y los efectos van a ser para siempre, para siempre. Y esos efectos se considerarán no reversibles, a menos de que se desocupe la presa en un tiempo pues bastante largo y se puedan hacer cambios para mejorar el estado en el cual estaba inicialmente ese sitio. Entonces, eso pueden ser ejemplos de los impactos temporales o permanentes. Pueden ser acumulativos o sinérgicos, o sea, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, que empiezo con pequeñas cositas que pueden agravar un problema o pequeñas cositas que poco a poco pueden mejorar algún problema. Entonces, a eso se le conoce como efectos acumulativos o sinérgicos, que yo voy sumando cada uno y puedo generar una consecuencia muy positiva o todo lo contrario, una consecuencia muy negativa. Bien, entonces, si miramos el efecto sobre el medio ambiente, los impactos cómo se pueden clasificar, entonces pueden ser actuales o potenciales, es decir, se están manifestando en este momento o si al ejecutar un proyecto íbamos haciendo cosas que más adelante pueden ocurrir, entonces son efectos potenciales. Pueden ser, los impactos pueden ser locales o diseminados. Cuando hablamos de locales es que se dan en un sitio específico, en un área pequeña, o pueden ser diseminados, es decir, que estamos hablando de varias áreas dispersas sobre un territorio. Entonces, por ejemplo, puede diseminarse, si hablamos a nivel veredal en un municipio, o puede generarse en varias cabeceras municipales, cosas así por el estilo. Bueno, hemos conocido lo que es la definición como tal de impacto ambiental, que son efectos positivos o negativos sobre un sitio en particular, pero para poder determinar si esos impactos son realmente positivos o son realmente negativos, tenemos que basarnos en estudios de impacto ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental es una herramienta que les va a permitir a ustedes como futuros directores, gerentes de proyectos de construcción sostenible, utilizarla ¿para qué? Para que puedan ustedes anticiparse a potenciales daños en un medio en el momento en que estén ejecutando ese proyecto. ¿Cuál es la idea de poder prever esos daños? Poder minimizarlos, poder transformar los impactos negativos en algo menos negativo o tratar de que sean algo positivos. O que si yo genero definitivamente daños negativos, pueda después remediar de alguna u otra forma o compensar de alguna u otra forma y que los impactos negativos no sean los que marquen el desarrollo del proyecto. Entonces, para eso hacemos un estudio de impacto ambiental, que la herramienta también nos va a facilitar tomar decisiones sobre qué debemos hacer para poder ejecutar algunos de los procesos del proyecto o cómo podemos adecuar los procesos del proyecto para minimizar esos daños. Entonces, la herramienta es bastante importante porque ustedes van a tener que estar tomando decisiones constantemente y realizando ajustes en su proyecto para que los impactos sean lo menos negativos del caso. Al realizar pues estos estudios de impacto ambiental, pues estamos contribuyendo a realizar una serie de efectos que mitiguen los impactos de los proyectos a un medio ambiente, es decir, un componente biótico a un componente comunidad. ¿Por qué? Porque el país es muy vulnerable a ciertos cambios que le podamos generar con el desarrollo de los proyectos. ¿Por qué somos vulnerables? Porque Colombia tiene unas características geográficas muy particulares. Entonces, cuando hablamos de características geográficas, es su ubicación en el globo, fronteras, topografía, entre otras.
Hablamos de características físicas, también por temas de clima, temas como lo decía anteriormente por topografía. Entonces tenemos varios pisos térmicos, dos estaciones muy marcadas, lluvias y verano. También por nuestras características económicas, al ser un país considerado tercermundista, somos vulnerables también por nuestras características sociales, porque podemos tener población vulnerable por estar en sitios geográficamente apartados, o porque tenemos comunidades afrodescendientes, porque nuestros proyectos pueden impactar comunidades indígenas. También pues por la biodiversidad, todo asociado a lo que son las características geográficas del país. Entonces tenemos zonas selváticas, zonas de bosques protegidos, entre otras que podemos encontrarnos en el desarrollo de nuestros proyectos. Pues bien, entonces esas políticas de mitigación, ¿a qué le están apuntando? A que en el país se ha creado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ahí vemos las siglas. La idea es que el país pueda, o los gobiernos, tanto nacional como a nivel departamental, pues puedan responder a cualquier cambio que generemos nosotros con nuestros proyectos, además de lo que ya estamos manejando con el cambio climático. Entonces, que ya vemos que con el cambio climático, y lo discutimos en nuestras clases presenciales anteriormente, exceso de lluvias, exceso de temperaturas, modificación de los patrones de presentación de esas estaciones, y el plan pues hace que al ejecutar nuestros proyectos pues minimicemos impactos, y obviamente que esto no se combine con los efectos que el cambio climático ha generado en nuestro país. Bien, entonces con esto hemos hablado todo lo que tiene que ver con impacto ambiental. Que les voy a solicitar, hay un documento en sus aulas virtuales que se llama Plan de Vías Compatibles con el Clima. Vamos a leer los capítulos 4 y 5. Adicionalmente, pues entonces van a tener que realizar un trabajito que les sea asignado en sus aulas virtuales. Por favor, léanlo. La idea es que lo trabajen por parejas, así como entregamos el trabajo de los proyectos de construcción sostenible. Entonces, con esas mismas parejas, la idea es que ustedes puedan hacer sus trabajos. Con eso entonces terminamos nuestra clase magistral de impacto ambiental. Nos veremos el próximo, dentro de 8 días, la próxima semana, para continuar con más temas relacionados con construcción sostenible. Entonces, les deseo éxitos, tengan buen día, buena tarde, buena noche, chao.